Nadie te lo dijo, pero gran parte de tu ansiedad no viene de lo que haces, sino de creer que el tiempo va detrás de ti. Vives apurado, comparándote, sintiendo que llegas tarde a algo que no sabes definir, como si la vida fuera una carrera silenciosa que estás perdiendo. Este audiolibro no es para tranquilizarte con frases bonitas, es para sacudirte, para mostrarte que el tiempo no te persigue, que la urgencia que sientes es mental, no real, y que mientras sigas luchando contra el reloj, seguirás perdiendo presencia. Quédate, porque entender esto puede cambiar por completo la forma en que vives, decides y respiras cada día. Antes de continuar, detente un instante, no sigas en automático. Escribe ahora en los comentarios esta frase: hoy vivo a mi ritmo, con conciencia y calma. No es para el canal, es para ti. Al escribirla, le das una instrucción clara a tu mente y marcas un compromiso real con tu cambio interior. Que quede registrada, que te recuerde que ya no corres detrás del tiempo, eliges vivir con presencia. Capítulo 1. El tiempo no es lo que sientes, es una construcción que tu mente simplifica. Crees que el tiempo avanza igual para todos, pero esa sensación es solo una ilusión cómoda que tu mente construyó para no perderse en el caos. Lo que llamas prisa, atraso o urgencia no vive en el reloj, vive dentro de ti. Y cuando no lo ves, empiezas a sentir que siempre llegas tarde a tu propia vida, como si algo esencial estuviera escapándose mientras intentas alcanzarlo. En el día a día te repites que el pasado ya se fue, que el presente es apenas un instante y que el futuro todavía no existe. Pero ¿y si esa forma de entender el tiempo fuera solo una herramienta práctica, no una verdad profunda? La física moderna mostró que el tiempo no es una flecha rígida que avanza igual para todos, sino una coordenada que depende del observador. Einstein demostró, en su teoría de la relatividad especial en 1905, que el tiempo cambia según el movimiento y las condiciones desde las que se observa. Esto rompe una creencia silenciosa que gobierna tu ansiedad, la idea de que existe una hora universal al que debes ajustarte o quedarás fuera. Cuando no entiendes esto, tu mente simplifica la experiencia y la convierte en presión. Te dice que deberías haber logrado más, que ya es tarde para cambiar, que no puedes detenerte porque el tiempo no espera. Pero ¿quién decidió que tu ritmo interno debía coincidir con una expectativa externa? ¿Quién te enseñó que el valor de una decisión depende de la rapidez con la que la tomas? Muchas de las angustias que cargas no nacen de los hechos, sino de la interpretación mental del tiempo como enemigo. Desde mi propia experiencia, hubo momentos en los que sentí que estaba perdiendo años, como si cada error me robara un pedazo irrecuperable de vida. Vivía comparando mi proceso con el de otros, midiendo mi crecimiento con reglas que no eran mías. No era el tiempo el que me castigaba, era la forma en que mi mente lo usaba para juzgarme. Cuando entendí que esa urgencia era una construcción interna, algo empezó a aflojarse por dentro. No porque los problemas desaparecieran, sino porque dejé de correr contra una sombra. Piensa en cuántas veces tomaste decisiones desde la prisa y no desde la claridad. Cuántas veces dijiste que sí por miedo a que fuera demasiado tarde. ¿Cuántas veces postergaste un cambio importante porque sentías que ya habías perdido el momento correcto? El tiempo, tal como lo sientes, no es una fuerza que te empuja, es un marco mental que organiza tu experiencia. Y como toda construcción mental, puede volverse más flexible cuando la observas con honestidad. Vivir esclavo de la urgencia te roba presencia. Te hace habitar el futuro con ansiedad y el pasado con culpa, mientras el presente se vuelve apenas un trámite.
Pero cuando comprendes que esa presión no es objetiva, que no existe un cronómetro universal juzgando tu valor, recuperas algo esencial, la posibilidad de estar aquí sin huir. No se trata de ignorar el reloj, sino de dejar de obedecerlo como si fuera una amenaza constante. Entrenar esta mirada cambia la forma en que decides. Empiezas a darte permiso para no resolverlo todo de inmediato, para dejar que ciertas respuestas maduren. La ansiedad baja cuando recuerdas que tu sensación de prisa no define la realidad, solo revela un estado interno. Y desde esa calma, las decisiones importantes dejan de ser reacciones y se convierten en elecciones conscientes. Pregúntate ahora, con sinceridad, ¿qué parte de tu estrés no viene de lo que ocurre, sino de la idea de que debería estar ocurriendo ya? ¿Qué cambiaría si confiaras un poco más en tu propio ritmo? Cuando entiendes que el tiempo no te persigue, algo se ordena por dentro. La mente deja de empujarte y empieza a acompañarte, y en ese espacio más amplio, más humano, descubres que vivir con conciencia no es ir más rápido, sino estar más presente. Capítulo 2. El ahora no es universal, depende de quién observa. Tu presente no es el mismo presente que el de otra persona, aunque estén sentados a tu lado y compartan el mismo silencio. Esta verdad incomoda porque rompe una ilusión profunda, la idea de que todos estamos viviendo exactamente el mismo momento, sintiendo al mismo ritmo, comprendiendo desde el mismo lugar. Pero no es así. Cada mente habita su propio ahora y desde ahí interpreta, reacciona y decide. Pasas gran parte de tu vida esperando que los demás entiendan lo que tú sientes en este instante. Te frustras cuando no responden como esperabas, cuando parecen lentos, fríos o desconectados. Pero ¿y si no están retrasados ni equivocados? ¿Y si simplemente están en otro presente? La ciencia ya mostró que la simultaneidad no es absoluta. Albert Einstein explicó en 1905 que dos eventos que ocurren al mismo tiempo para un observador pueden no ser simultáneos para otro si se mueven de forma distinta. Esa idea, que parece lejana y abstracta, atraviesa tu vida cotidiana con más fuerza de la que imaginas. En lo humano sucede algo similar. Cada persona se mueve a una velocidad emocional distinta. Cada historia, cada herida, cada expectativa modifica el modo en que se vive el ahora. Lo que para ti es urgente, para otro puede ser confuso. Lo que para ti es evidente, para alguien más todavía está tomando forma. Sin darte cuenta, exiges que los demás coincidan con tu presente interno, y cuando no lo hacen, nace el conflicto. Piensa en cuántas discusiones empezaron porque asumiste que el otro ya debería entender. Cuántas decepciones surgieron porque esperabas una reacción inmediata, una respuesta clara, un cambio rápido. ¿Te detuviste alguna vez a considerar que esa persona no estaba viviendo el mismo ahora que tú, no por desinterés, sino porque su mente estaba ocupada en otro punto del tiempo psicológico? Desde mi propia experiencia, aprendí esto de forma lenta y a veces dolorosa. Hubo momentos en los que exigí comprensión inmediata, como si mi urgencia fuera una ley universal. Me molestaba que otros no reaccionaran con la misma intensidad, con la misma claridad. Con el tiempo entendí que no era falta de empatía, era diferencia de presente. Yo estaba listo para ver algo que otros aún estaban procesando. Y cuando dejé de imponer mi ahora, las relaciones empezaron a respirar. Aceptar que el ahora no es universal no significa resignarte ni callarte. Significa comprender que escuchar es más sabio que imponer, y que la paciencia no es debilidad, sino inteligencia emocional.
Cuando entiendes que cada persona vive su propio presente, empiezas a hacer mejores preguntas. Dejas de atacar y comienzas a observar. Dejas de juzgar y empiezas a interpretar. ¿Cuántas veces reaccionaste desde la creencia de que el otro estaba siendo injusto, cuando en realidad estaba desfasado respecto a tu momento interno? ¿Cuántas veces confundiste desinterés con diferencia de ritmo? Esta comprensión reduce la confrontación porque cambia la raíz del conflicto. Ya no se trata de quién tiene razón, sino de desde dónde está mirando cada uno. Vivir así te vuelve más flexible. Te permite ajustar tu comunicación, dar espacio sin sentirte rechazado, hablar sin exigir sincronía perfecta. Empiezas a entender que no todos llegan al mismo tiempo a las mismas conclusiones, y que eso no invalida ni tu experiencia ni la del otro. Simplemente revela que la realidad se observa desde múltiples puntos. Cuando practicas esta empatía cognitiva, algo se suaviza por dentro. Las relaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en procesos compartidos. Te vuelves más claro, más paciente, más consciente. Y quizás, lo más importante, dejas de creer que tu presente es el centro del universo. Aceptar esto no te hace pequeño, te hace sabio, porque cuando comprendes que tu ahora no es el único, aprendes a caminar con otros sin arrastrarlos ni empujarlos. Y en ese equilibrio descubres una forma más humana de estar en el mundo, una en la que comprender vale más que ganar y escuchar pesa más que imponer. Capítulo 3. El pasado no desaparece, solo deja de doler cuando lo entiendes. El pasado no se borra, pero puede dejar de controlarte cuando dejas de pelear con él. Esta verdad incomoda porque contradice la esperanza secreta de que algún día todo lo que dolió simplemente desaparezca. No sucede así. Lo que cambia no es la existencia de lo vivido, sino la forma en que lo sostienes dentro de ti. El pasado sigue ahí, pero llega un momento en el que deja de apretar cuando aprendes a mirarlo sin miedo. Muchas personas viven agotadas no por lo que les ocurre ahora, sino por lo que siguen cargando de antes. Recuerdos que regresan una y otra vez, escenas que se repiten en la mente como si aún pudieran corregirse. ¿Cuántas veces te descubriste discutiendo mentalmente con alguien que ya no está? ¿Cuántas noches reviviste decisiones que ya no pueden cambiarse? El sufrimiento no nace del pasado en sí, sino del intento constante de reescribirlo desde el presente. Desde la física existe una idea profunda que puede ayudarte a entender esto sin caer en frases vacías. Hermann Minkowski explicó, en 1908, que el tiempo y el espacio forman una sola estructura. Pasado, presente y futuro no son entidades separadas que aparecen y desaparecen, sino partes de un mismo tejido. El pasado no se destruye ni se evapora, simplemente ocupa otra posición. Saber esto no borra lo ocurrido, pero cambia la relación que tienes con ello. Ya no es un enemigo que te persigue, es un punto fijo que no necesita ser combatido. En la vida diaria, el conflicto aparece cuando confundes recordar con revivir. Recordar es traer información. Revivir es volver a sentir el mismo dolor como si todavía estuvieras ahí. Tu mente, por hábito o por miedo, mezcla ambas cosas. Cree que si no suelta el recuerdo, algo malo volverá a pasar. Pero ¿qué pasaría si entendieras que el pasado ya está completo? ¿Qué pasaría si dejaras de exigirle una respuesta nueva a algo que ya terminó? Desde mi propia experiencia, hubo etapas en las que pensé que soltar el pasado era traicionarme. Creía que si dejaba de doler, estaba minimizando lo que viví. Me aferré a la culpa, al arrepentimiento y a la nostalgia como si fueran pruebas de conciencia. Con el tiempo comprendí que no necesitaba seguir castigándome para honrar lo vivido.
Aprendí que entender no es justificar y aceptar no es olvidar. Es simplemente dejar de sangrar por la misma herida. El arrepentimiento prolongado suele esconder una ilusión silenciosa, la de que si sufres lo suficiente, compensarás el error. Pero el dolor no corrige el pasado, solo entrena a tu mente a quedarse atrapada en él. Cuando observas lo ocurrido como información, extraes aprendizaje. Cuando lo observas como condena, te quedas inmóvil. La diferencia no está en lo que recuerdas, sino en cómo lo interpretas. Pregúntate con honestidad, ¿qué recuerdo sigues visitando esperando que esta vez duela menos? ¿Qué parte de tu identidad sigue definida por algo que ya no existe? El pasado no necesita ser eliminado para que tú avances. Necesita ser comprendido, y comprender implica mirar sin huir y sin aferrarte. Reconocer lo que fue y permitir que ya no dirija tus decisiones actuales. Cuando dejas de pelear con lo inevitable, algo se afloja por dentro. La mente se calma porque ya no está luchando contra una realidad cerrada. Empiezas a usar la memoria como guía, no como prisión. Aprendes sin repetir el castigo emocional, y poco a poco el recuerdo pierde intensidad, no porque haya desaparecido, sino porque ya no manda. El pasado existe, sí, pero no tiene permiso para gobernar tu presente. Tú decides si lo usas como una carga o como una base. Y cuando eliges entender en lugar de resistir, la serenidad aparece no como un premio, sino como una consecuencia natural de haber hecho las paces contigo mismo. Capítulo 4. No todo lo que existe puede ser experimentado directamente. Crees que solo existe lo que puedes ver, pero esa creencia es una de las trampas más silenciosas de la mente humana. Confiar únicamente en lo visible te da una falsa sensación de control, como si la realidad se ajustara a tus sentidos y no al revés. Sin embargo, gran parte de lo que dirige tu vida ocurre fuera de tu campo de percepción inmediata, actuando en silencio mientras tú reaccionas a fragmentos incompletos. Desde pequeño aprendiste a creer que ver es comprender, que tocar es confirmar, que sentir es saber, pero la realidad no funciona así. La luz tarda en llegar a tus ojos, los impulsos nerviosos necesitan tiempo para recorrer tu cuerpo, y tu cerebro siempre interpreta lo que ya ocurrió hace una fracción de segundo. Aún así, vives como si todo estuviera sucediendo en una hora perfecto y completo. Esta simplificación es útil para sobrevivir, pero peligrosa para decidir. Te hace reaccionar como si lo que percibes fuera toda la verdad. En física, Einstein ya había intuido esto cuando reflexionó sobre la propagación de la luz. Sus experimentos mentales mostraron que la percepción no define la existencia objetiva, solo ofrece una versión limitada de ella. Lo que existe no necesita tu mirada para ser real, simplemente es. Y este principio, llevado a la vida cotidiana, explica muchos de tus conflictos internos. Te angustias por no ver resultados inmediatos, dudas de procesos que aún no se manifiestan. Abandonas caminos porque no percibes avances visibles. ¿Cuántas veces pensaste que no estabas cambiando solo porque no lo sentías aún? ¿Cuántas veces interpretaste el silencio como ausencia cuando quizá era gestación? La mente impaciente confunde lo invisible con lo inexistente. Pero crecer, madurar y transformarse rara vez es un proceso ruidoso. La mayor parte ocurre en capas profundas, lejos del aplauso y de la confirmación inmediata. Desde mi propia experiencia, aprendí esto cuando atravesé etapas en las que parecía que nada se movía. Trabajaba en mí, reflexionaba, tomaba decisiones distintas, pero no veía resultados claros. Durante mucho tiempo pensé que estaba fallando. Hoy entiendo que el cambio ya estaba ocurriendo,
solo que no tenía forma visible todavía, como una raíz creciendo bajo tierra antes de romper la superficie. Si hubiera reaccionado solo a lo que veía, habría abandonado justo antes de que algo esencial se consolidara. En la vida diaria, reaccionar solo a lo visible te vuelve impulsivo. Respondes mensajes sin contexto, tomas decisiones desde emociones momentáneas, juzgas personas por gestos aislados, olvidas que siempre hay variables que no estás viendo, historias que no conoces, procesos internos que no se anuncian. Cuando crees que lo visible es todo, reduces la realidad a una versión pobre y apresurada. Pregúntate con honestidad, ¿qué decisiones tomaste solo porque algo parecía urgente? ¿Qué abandonaste porque no viste resultados rápidos? ¿Qué relaciones dañaste por interpretar señales incompletas como verdades definitivas? La templanza nace cuando aceptas que tu percepción es parcial y que la paciencia no es pasividad, sino inteligencia aplicada al tiempo. Comprender que no todo lo real puede ser experimentado directamente te vuelve más prudente. Empiezas a escuchar más y a reaccionar menos. Das espacio a los procesos invisibles, tanto en ti como en los demás. Dejas de exigir pruebas inmediatas a todo y confías más en la coherencia a largo plazo. Esta mirada no te vuelve ingenuo, te vuelve profundo. La disciplina verdadera también se apoya en esta comprensión. Sigues adelante incluso cuando no hay señales claras de progreso. Mantienes hábitos aunque no veas cambios rápidos. Confías en que lo invisible está trabajando mientras tú sostienes el compromiso. Y esa constancia silenciosa es la que, con el tiempo, transforma tu identidad. La realidad es más amplia que tus sentidos, y aceptar eso es un acto de humildad. No todo lo que importa se muestra de inmediato. No todo lo valioso hace ruido. No todo lo real necesita ser visto para existir. Cuando entiendes esto, tu mente se calma, tus decisiones se afinan y tu vida gana profundidad. La sabiduría comienza justo ahí, cuando dejas de exigirle a la realidad que se adapte a tus ojos y aprendes a ampliar tu mirada interior, porque solo entonces descubres que lo más importante casi siempre ocurre en silencio. Capítulo 5. La realidad no gira alrededor de tu punto de vista. Tener razón no significa ver toda la verdad, aunque tu mente insista en lo contrario con una seguridad casi automática. Esta es una de las ilusiones más difíciles de soltar, porque te da identidad, te da firmeza y en muchos casos te hace sentir a salvo, pero también te encierra. Creer que tu punto de vista es el centro de la realidad reduce el mundo a una sola ventana, y todo lo que no encaja ahí empieza a parecer error, amenaza o ignorancia. Desde muy temprano aprendes a mirar la vida desde un único lugar, el tuyo. Tus experiencias, tus heridas, tus valores y tus miedos construyen un sistema de referencia interno desde el cual interpretas todo lo que ocurre. El problema aparece cuando olvidas que eso es solo una perspectiva, no la totalidad. Einstein mostró en 1905 que no existe un observador privilegiado, que ningún punto de vista es absolutamente correcto por encima de los demás. Cada observador describe la realidad desde su propio marco, y todos pueden ser válidos sin coincidir. Esta idea, tan poderosa en la física, suele olvidarse en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces defendiste una postura solo porque era tuya? ¿Cuántas discusiones se volvieron batallas no por el contenido, sino por la necesidad de no ceder? Tener razón puede convertirse en una forma sutil de apego. No te aferras solo a una idea, te aferras a la imagen que tienes de ti mismo como alguien que entiende, que ve claro, que no se equivoca. Y cuando alguien cuestiona tu mirada, sientes que te cuestiona a ti.
En lo profundo, el conflicto no suele ser intelectual, sino emocional. La rigidez nace del miedo a perder identidad. Si admites que tu visión es parcial, ¿quién eres entonces? La mente confunde flexibilidad con debilidad, cuando en realidad ocurre lo contrario. La verdadera fortaleza no está en imponer una verdad, sino en sostener la incomodidad de ampliarla. Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en el que creía que escuchar otros puntos de vista me hacía dudar demasiado. Pensaba que debía ser firme, decidido, claro. Con el tiempo entendí que esa firmeza era más orgullo que claridad. Cuando empecé a escuchar sin preparar una respuesta inmediata, descubrí algo incómodo y liberador. Muchas veces no tenía toda la información. No era menos por admitirlo. Al contrario, empecé a aprender más rápido y a equivocarme menos. La vida diaria está llena de ejemplos de esta ceguera sutil. Juzgas una reacción ajena sin conocer su contexto. Tomas una decisión convencido de que es lo correcto, sin considerar que alguien más, desde otro lugar, vería algo distinto. El problema no es tener una opinión, es confundirla con la realidad completa. Cuando haces eso, dejas de observar y empiezas a defender. Pregúntate ahora, con honestidad, ¿qué certeza tuya no has revisado en años? ¿Qué opinión sostienes más por costumbre que por comprensión profunda? ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar, hicieras una pregunta? La humildad intelectual no te quita valor, te lo devuelve. Te permite crecer sin sentir que pierdes algo en el proceso. Aceptar que puedes estar equivocado no significa invalidarte. Significa reconocer que la realidad es más amplia que tu experiencia personal. Cuando haces espacio para otras interpretaciones, tu mente se vuelve más elástica. Aprendes a distinguir entre hechos y narrativas. Dejas de tomarte las diferencias como ataques y empiezas a verlas como información. Este cambio reduce conflictos de una forma silenciosa pero profunda. Muchas discusiones se disuelven cuando ninguna de las partes necesita ganar. Muchas relaciones se fortalecen cuando alguien se atreve a decir, puede que no esté viendo todo. Ese gesto, aparentemente pequeño, transforma la dinámica completa. Ya no hay lucha por imponer, hay intención de comprender. La mente fuerte no es la que grita su verdad, es la que la pone a prueba. No se aferra a una sola mirada, explora. No se define por tener siempre razón, sino por aprender constantemente. Cuando entiendes que la realidad no gira alrededor de tu punto de vista, algo se relaja dentro de ti. Dejas de cargar el peso de ser infalible y empiezas a caminar con más curiosidad y menos miedo. Ahí comienza un crecimiento distinto. Uno que no depende de ganar discusiones, sino de ampliar conciencia. Y en ese espacio más amplio, descubres que la verdad no se pierde cuando se comparte, se enriquece. Capítulo 6. El orden del tiempo no define el valor de los eventos. Que algo ocurra antes o después no lo hace más o menos importante, aunque hayas pasado años creyendo lo contrario. Esta verdad incomoda, porque golpea una de las fuentes más silenciosas de sufrimiento humano. La sensación de ir tarde, de haberte adelantado, de haber fallado al reloj invisible con el que te comparas. Vives midiendo tu valor según el momento en que algo ocurrió, cuando en realidad el tiempo no otorga significado, solo orden aparente. Desde muy joven aprendiste a ordenar la vida como una secuencia rígida. Primero esto, luego aquello. A cierta edad deberías haber logrado algo. A cierto momento deberías haber entendido algo. A cierto punto deberías ser alguien distinto. Y cuando no coincide, aparece la culpa. Te reprochas decisiones, caminos, pausas.
Te preguntas qué habría pasado si hubieras llegado antes o esperado un poco más. Pero ¿y si el valor de lo vivido no dependiera del lugar que ocupa en la línea temporal? La física ofrece una mirada que libera. Con los diagramas de espacio-tiempo, desarrollados por Hermann Minkowski en 1908 y utilizados en la relatividad especial, se muestra que los eventos no tienen un orden absoluto. Lo que para un observador sucede primero, para otro puede no hacerlo. El orden cambia según el punto desde el que se mira. Esta idea, aplicada a la vida, desmonta la obsesión por el ya debería y el todavía no. No hay un calendario universal que juzgue tu proceso. Sin embargo, la mente insiste, se compara, se castiga. Mira la vida de otros y siente que va detrás o que se equivocó de momento. Pero la comparación ignora algo esencial. Cada camino integra experiencias distintas en tiempos distintos. El significado no está en cuándo ocurrió algo, sino en cómo lo absorbiste, qué aprendiste, qué te transformó. Una experiencia tardía puede ser más profunda que un logro temprano. Un fracaso temprano puede convertirse en la base de una claridad posterior. Desde mi propia experiencia, durante mucho tiempo sentí que había llegado tarde a ciertas comprensiones. Miraba atrás y pensaba que si hubiera entendido antes, habría evitado errores, dolor, pérdidas. Me juzgaba por no haber sabido lo que hoy sé. Con el tiempo entendí que esa mirada era injusta. No podía haber aprendido antes lo que solo podía comprender después de vivirlo. El orden no fue un error, fue el único posible, y aceptar eso alivió una carga que no sabía que llevaba. ¿Cuántas veces te reprochas no haber reaccionado distinto en el pasado con la conciencia que tienes ahora? ¿Cuántas veces te comparas con alguien que parece ir más adelantado? Esa comparación nace de creer que la vida es una carrera con un cronómetro común. Pero no lo es. Es un proceso de integración. Cada etapa tiene sentido cuando se la mira como parte de un todo, no como un retraso. Cuando entiendes que el orden temporal no define el valor, algo se afloja dentro de ti. Dejas de ver tu historia como una sucesión de errores cronológicos y empiezas a verla como una construcción coherente. La culpa pierde fuerza porque ya no te castigas por no haber llegado antes. La frustración se disuelve porque ya no te comparas con ritmos ajenos. Empiezas a honrar cada fase, incluso las que no entendías en su momento. Aceptar tu propio ritmo no significa resignarte ni dejar de avanzar. Significa avanzar sin despreciar el camino recorrido. Significa reconocer que cada experiencia tuvo su lugar, no por el calendario, sino por la maduración interna que requería. Hay decisiones que solo pueden tomarse cuando la conciencia está lista, no cuando el entorno lo exige. Pregúntate ahora, con honestidad, ¿qué parte de tu historia sigues desvalorizando solo porque ocurrió tarde? ¿Qué aprendizaje minimizas porque no llegó cuando esperabas? Y si justo ese tiempo fue necesario para que hoy puedas sostenerlo sin romperte. La paz interior comienza cuando dejas de pelear con el orden de tu vida y empiezas a comprenderlo. El tiempo no te debe explicaciones, no te juzga, no te compara. Eres tú quien lo hace. Y cuando sueltas esa exigencia, aparece una autoaceptación más profunda. Tu historia deja de sentirse defectuosa y empieza a sentirse verdadera. No perfecta, pero coherente. Tu vida no va atrasada, no va adelantada, no va fuera de lugar, va siendo. Y cuando entiendes eso, el presente se vuelve más habitable, el pasado más liviano y el futuro menos amenazante. Ahí nace una paz silenciosa, no porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de medir tu valor con el reloj equivocado. Capítulo 7. El futuro no necesita existir para que actúes con responsabilidad. No necesitas certezas absolutas para vivir con sentido, aunque tu mente te haya convencido de lo contrario. Espera señales claras, garantías invisibles,
promesas de que todo saldrá bien antes de comprometerte de verdad. Pero la vida no funciona así. Nunca lo hizo. La responsabilidad no nace cuando el futuro se vuelve seguro. Nace cuando decides actuar aún sabiendo que no lo es. Gran parte de la ansiedad moderna viene de una confusión silenciosa. Crees que primero debes entender qué va a pasar para luego decidir qué hacer. Te dices que cuando todo esté claro, cuando tengas más información, cuando el miedo se calme, entonces actuarás. Mientras tanto, pospones. Pero ¿y si ese luego nunca llega? ¿Y si la claridad total fuera una ilusión que solo sirve para justificar la inmovilidad? Desde la física existen debates abiertos sobre si el futuro ya está contenido en la estructura del universo o si emerge de forma indeterminada. Algunas interpretaciones hablan de un universo de bloque donde todo existe a la vez. Otras, apoyadas en la indeterminación cuántica, sostienen que ciertos eventos no están definidos hasta que ocurren. Pero hay algo que permanece intacto en todas esas visiones. Tu experiencia interna sigue siendo la de elegir. Sientes que decides, que actúas, que respondes. Y esa vivencia es suficiente para que la responsabilidad tenga sentido. No importa si el futuro existe o no como objeto físico. Importa que tú no lo vives como algo fijo. Lo vives como posibilidad. Y desde esa posibilidad nace tu compromiso. La responsabilidad personal no depende de teorías complejas. Depende de lo que haces cuando nadie te promete resultados. Depende de cómo eliges comportarte cuando no hay certezas, solo valores. En la vida diaria esto se manifiesta de formas muy simples. Esperas sentirte seguro para cambiar de hábito. Esperas no tener miedo para hablar con honestidad. Esperas estar listo para asumir un compromiso. Pero la verdad es incómoda. Casi nunca te sientes listo antes de actuar. La preparación emocional suele venir después como consecuencia del paso dado, no como condición previa. Desde mi propia experiencia, aprendí esto cuando me di cuenta de que estaba usando el futuro como excusa. Me decía que aún no era el momento, que necesitaba más claridad, más estabilidad, más señales. En el fondo, era miedo disfrazado de prudencia. Cuando empecé a actuar desde lo que consideraba correcto, aún sin garantías, algo cambió. No desapareció la incertidumbre, pero apareció una sensación nueva, dignidad interna. La calma de saber que estaba respondiendo a lo que dependía de mí. Actuar con responsabilidad no significa controlar los resultados. Significa cuidar la calidad de tus decisiones presentes. Significa preguntarte no qué va a pasar, sino quién estás siendo mientras esperas que algo pase. ¿Estás actuando desde el miedo o desde la coherencia? ¿Desde la evasión o desde el compromiso? El futuro puede ser incierto, pero tu intención no tiene por qué serlo. Muchos posponen decisiones importantes esperando certezas que nunca llegan. Pero vivir así tiene un costo silencioso. Empiezas a sentir que tu vida no te pertenece del todo, como si estuvieras siempre a la espera de una autorización externa para avanzar. La responsabilidad rompe ese hechizo, te devuelve al centro, te recuerda que no necesitas saber cómo termina la historia para actuar con integridad en este capítulo. Pregúntate ahora, con honestidad, ¿qué estás postergando por miedo a equivocarte? ¿Qué decisión sigues aplazando esperando una señal perfecta? Y si esa señal fuera simplemente tu capacidad de elegir con conciencia hoy, no actuar también es una decisión y también tiene consecuencias, aunque intentes no mirarlas. Cuando empiezas a vivir con intención, algo se ordena por dentro. Dejas de vivir pendiente de escenarios futuros y empiezas a habitar el presente con más peso. Tus acciones se vuelven más tuyas. Tu identidad deja de depender de lo que podría pasar y se ancla en lo que estás haciendo. Esa es una forma profunda de libertad. No controlas el tiempo. No decides cómo se desplegará el mañana. Pero sí decides con qué ética, con qué cuidado y con qué valentía actúas ahora. Y eso, aunque no lo parezca,
es suficiente. Porque una vida con sentido no se construye sobre certezas absolutas, sino sobre decisiones conscientes repetidas día tras día, incluso en medio de la duda. El futuro no necesita existir como promesa para que tú vivas con responsabilidad. Basta con que existas tú, aquí, eligiendo con honestidad. Ahí comienza una autonomía real, no la que elimina la incertidumbre, sino la que aprende a caminar con ella sin perderse. Capítulo 8. La realidad no sucede en un instante, se despliega en capas. Nada ocurre en un punto exacto. Todo lo que llamas realidad se despliega en capas que tu mente intenta recortar para no perderse. Esta verdad incomoda porque rompe la fantasía del momento perfecto, ese instante preciso que crees que debes capturar para que la vida tenga sentido. Pero la vida no funciona en saltos limpios ni en cortes exactos. Funciona como un flujo continuo que se transforma mientras tú intentas detenerlo. Tu mente necesita bordes claros para orientarse. Por eso inventa etiquetas como ahora, antes y después, como si el tiempo fuera una serie de fotografías ordenadas. Esa simplificación te ayuda a actuar, pero también te engaña. Te hace creer que si no aprovechas un instante, lo perdiste para siempre. Te genera ansiedad por llegar justo a tiempo, por no equivocarte de momento, por no dejar pasar la oportunidad correcta. Pero ¿y si nunca hubo un instante aislado que capturar? Desde una mirada más profunda, los eventos no aparecen ni desaparecen de golpe. Se van formando, se superponen, se influyen mutuamente. Una decisión que hoy te parece repentina, llevaba tiempo gestándose. Un cambio que sientes inmediato es el resultado de múltiples capas invisibles acumulándose. William James ya hablaba en 1890 del presente especioso, esa experiencia psicológica extendida que no es un punto matemático, sino una duración viva. Tu presente no es un segundo congelado, es un tramo de experiencia en movimiento. Gran parte de tu frustración nace de no entender esto. Exiges resultados inmediatos a procesos que necesitan tiempo. Te juzgas por no ver cambios rápidos. Te desesperas porque algo aún no se manifiesta. Pero lo real no responde a la impaciencia. Crecer, sanar, comprender, madurar, todo ocurre por capas. Cada capa prepara la siguiente, aunque no la veas. ¿Cuántas veces abandonaste algo porque sentiste que no avanzaba, cuando en realidad estaba avanzando de una forma silenciosa? ¿Cuántas veces te reprochaste no estar donde deberías, sin notar que estabas atravesando una etapa necesaria? La mente obsesionada con finales pierde de vista los procesos. Quiere llegar, terminar, cerrar. Pero la vida no se vive en finales, se vive en trayectos. Desde mi propia experiencia, hubo momentos en los que sentí que estaba estancado. Miraba mi vida y pensaba que nada cambiaba. Hoy, mirando atrás, veo que esos periodos eran capas de preparación. No eran visibles, no eran espectaculares, pero eran fundamentales. Si hubiera exigido resultados inmediatos, habría roto algo que necesitaba tiempo para tomar forma. Entender esto me enseñó a ser más paciente conmigo mismo. La disciplina verdadera también se apoya en esta comprensión. No es hacer algo esperando una recompensa inmediata, es sostener un proceso aunque el resultado no se vea aún. Es confiar en que cada repetición deja una huella, aunque no puedas medirla de inmediato. Cuando aceptas que la realidad se despliega en capas, la constancia se vuelve más natural y menos forzada. Esta mirada también cambia tu relación con el miedo. El miedo suele gritar que te estás quedando atrás, que el tiempo se acaba, que debes decidir ya. Pero si entiendes que nada ocurre en un instante aislado, el miedo pierde autoridad. Ya no necesitas capturarlo todo ahora. Puedes permitirte avanzar paso a paso, capa por capa, sin sentir que la vida se te escapa entre los dedos. Pregúntate ahora, con honestidad, ¿qué estás apurando innecesariamente?
¿Qué proceso estás desvalorizando porque no tiene un final visible todavía? Y si la vida no te pidiera rapidez, sino presencia sostenida, observar los procesos en lugar de obsesionarte con los resultados, cambia la forma en que habitas tu día a día. Te vuelves más estable emocionalmente porque dejas de depender de picos y caídas. Cuando entiendes que la realidad no ocurre en saltos, algo se calma por dentro. Dejas de perseguir momentos ideales y empiezas a habitar el proceso real. La frustración disminuye porque ya no esperas que todo se resuelva de inmediato. La paciencia deja de sentirse como una carga y se transforma en una forma de inteligencia. La vida no se escapa porque no llegaste a tiempo. La vida fluye mientras tú aprendes a caminar con ella. Y cuando aceptas que todo se despliega en capas, aprendes a vivir sin prisa, sin ansiedad por capturar instantes, sin miedo a perder algo esencial. Descubres que lo esencial no aparece de golpe, se construye lentamente y siempre estuvo ocurriendo mientras tú estabas ahí, respirando, avanzando, siendo. Capítulo 9. La sensación de control nace de una ilusión temporal. Crees que controlas más de lo que realmente controlas, y esa creencia te da una calma frágil que se rompe al primer imprevisto. La mente se aferra a la idea de que decide primero, actúa después y recibe un resultado como consecuencia lógica. Esa secuencia parece ordenada, pero es una ilusión cómoda. Cuando la realidad no responde a ese esquema, aparece la ansiedad, el enojo y el cansancio de sostener algo que nunca estuvo del todo en tus manos. En la vida diaria te dices que, si piensas bien, si planeas con cuidado, si anticipas cada paso, todo saldrá como esperas. Pero basta un detalle fuera de lugar para que sientas que perdiste el control. Te preguntas en qué fallaste, qué no viste, por qué no lo previniste. Esa obsesión por dominar los resultados no nace de fortaleza, nace del miedo a la incertidumbre. Y la incertidumbre, aunque no te guste, es parte natural de estar vivo. La ciencia ya había insinuado algo incómodo sobre esta sensación de control. En 1983, Benjamin Libet mostró que la actividad cerebral que inicia una acción aparece antes de que la decisión consciente sea percibida como tal. Esto no elimina la responsabilidad, pero cuestiona la idea de un control absoluto y consciente sobre cada acto. Tu experiencia interna de decidir no es el origen puro de la acción, es parte de un proceso más amplio donde se entrelazan cuerpo, contexto, historia y circunstancias. Esto no significa que seas una marioneta sin poder. Significa que la realidad es más compleja que la narrativa simple que te cuentas. Decisiones, condiciones externas y consecuencias se influyen mutuamente. A veces eliges desde hábitos ya formados. Otras veces reaccionas antes de darte cuenta. Y muchas veces los resultados no dependen solo de ti. Comprender esto no te debilita, te libera de una carga innecesaria. ¿Cuántas veces intentaste controlar una conversación, una relación, una situación y terminaste más tenso que antes? ¿Cuántas veces te exigiste preverlo todo para no sentirte vulnerable? La mente obsesionada con el control confunde influencia con dominio. Cree que si no controla, pierde valor. Pero la verdadera estabilidad no viene de forzar, viene de adaptarte con inteligencia. Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en el que intenté sostener cada aspecto de mi vida como si fuera un tablero que debía mover con precisión. Me agoté, no porque no fuera capaz, sino porque estaba luchando contra algo imposible. Cuando empecé a soltar la necesidad de controlar cada resultado, no perdí dirección. Gané flexibilidad, aprendí a responder mejor a lo inesperado en lugar de resistirme a él. Aceptar que el control es parcial cambia la forma en que vives. Dejas de reaccionar con rigidez cuando algo se sale del plan. Empiezas a enfocarte en lo que sí puedes influir, tu actitud, tu coherencia, tu esfuerzo presente.
Influir es distinto a controlar. Influir es sembrar con intención y aceptar que el crecimiento tiene variables que no manejas del todo. La incertidumbre deja de ser enemiga cuando entiendes esto. Ya no la interpretas como amenaza, sino como espacio de movimiento. Te vuelves más creativo, más atento, más disponible. La flexibilidad mental se convierte en una forma de fortaleza silenciosa, no porque todo esté bajo control, sino porque sabes moverte cuando no lo está. Pregúntate ahora, con honestidad, ¿qué estás intentando dominar que en realidad solo podrías acompañar? ¿Dónde estás gastando energía en forzar resultados en lugar de cuidar el proceso? ¿Qué cambiaría si aceptaras que no todo depende de ti, pero que lo que sí depende merece tu atención plena? Estas preguntas no buscan que renuncies a tu poder, buscan que lo uses mejor. Cuando sueltas la ilusión de control total, el cuerpo se relaja. La mente deja de anticipar catástrofes. Empiezas a confiar más en tu capacidad de adaptación que en tu capacidad de previsión. Y esa confianza es más sólida, porque no depende de que todo salga perfecto. La sensación de libertad interior aparece justo ahí. No cuando controlas cada variable, sino cuando aceptas la complejidad sin perder tu centro. Sigues actuando, sigues decidiendo, sigues siendo responsable, pero ya no cargas con el peso de lo imposible. Cuando dejas de forzar el control, recuperas el equilibrio. Descubres que vivir no es dominar el flujo del tiempo, sino aprender a navegarlo con presencia, flexibilidad y calma. Y en ese movimiento más honesto, la vida deja de sentirse como una amenaza que debes vigilar y empieza a sentirse como un proceso al que puedes responder con inteligencia y serenidad. Capítulo 10. Vivir atrapado en el ahora también puede ser una fuga. No todo presente consciente es verdadera presencia, aunque suene contradictorio y hasta incómodo escucharlo. A veces aferrarte al aquí y ahora no es sabiduría, es una forma elegante de huir. Huir de lo que dolió, de lo que no entendiste, de lo que aún exige una decisión. El presente puede ser un refugio, sí, pero también puede convertirse en una jaula cuando lo usas para no mirar nada más. En los últimos años se repite con insistencia que solo existe el momento actual, que pensar en el pasado genera sufrimiento y que proyectar el futuro crea ansiedad. Hay verdad en eso, pero no es toda la verdad. El problema aparece cuando conviertes esa idea en una regla rígida, cuando usas el presente como excusa para no aprender de lo vivido ni asumir responsabilidad por lo que viene. Vivir anclado únicamente en el ahora puede ser otra forma de inmadurez emocional, aunque se vista de calma y espiritualidad. La mente humana no fue diseñada solo para percibir el instante. Endel Tulvin demostró en 1972 que la memoria episódica y la capacidad de proyectarte al futuro son funciones centrales de tu conciencia. Recordar y anticipar no son defectos, son herramientas. Gracias a ellas construyes identidad, sentido y dirección. Cuando intentas amputar una de esas dimensiones, empobreces tu experiencia. No te vuelves más libre, te vuelves incompleto. En la vida diaria esto se nota de formas sutiles. Dices que vives en el presente, pero evitas revisar patrones que se repiten. Afirmas que no te preocupas por el futuro, pero en realidad no quieres comprometerte con nada que exija constancia. Confundes aceptación con pasividad. Llamas paz a lo que en el fondo es evasión. Y aunque el cuerpo se relaje por un momento, algo dentro de ti sabe que falta coherencia. Desde mi propia experiencia, hubo un tiempo en el que usé el presente como anestesia. Me decía que todo estaba bien mientras no pensara demasiado. Funcionó un rato, pero las mismas situaciones regresaban, las mismas decisiones pendientes, los mismos conflictos sin resolver. Comprendí que no estaba viviendo con presencia, estaba evitando profundidad. Integrar el tiempo fue más difícil que ignorarlo,
pero también fue mucho más liberador. La física ya ha mostrado que pasado y futuro no desaparecen como creemos. No se esfuman solo porque no los mires. Siguen formando parte de una estructura más amplia de la realidad, y en lo humano ocurre algo similar. Tu historia sigue influyendo aunque intentes borrarla. Tus decisiones futuras siguen gestándose aunque no las planifiques. Negarlo no te hace más consciente, te hace menos responsable. La verdadera presencia no consiste en borrar el pasado ni en negar el futuro. Consiste en relacionarte con ambos sin quedar atrapado. Usar la memoria como guía, no como condena. Pensar el futuro como orientación, no como amenaza. Y desde ahí, habitar el presente con una conciencia más amplia, no reducida a un instante aislado. Pregúntate con honestidad, ¿qué estás evitando cuando te repites que solo importa el ahora? ¿Qué aprendizaje del pasado sigues esquivando? ¿Qué decisión futura estás postergando bajo la máscara de la calma? Estas preguntas no buscan inquietarte, buscan devolverte continuidad, porque una vida fragmentada en instantes sueltos pierde profundidad, aunque parezca tranquila. Cuando integras el tiempo, algo se ordena internamente. Tus decisiones empiezan a tener raíz y dirección. Ya no reaccionas solo al momento, actúas desde una comprensión más completa. El pasado aporta criterio, el futuro aporta propósito, y el presente se vuelve el espacio donde todo eso se encuentra. Esa integración es madurez emocional. Vivir bien no es negar el tiempo, es aprender a dialogar con él. No quedarte atrapado en lo que fue, ni obsesionarte con lo que será, ni esconderte únicamente en lo que está pasando. Es permitir que las tres dimensiones conversen dentro de ti. Ahí nace una coherencia silenciosa que no depende de técnicas ni consignas. Cuando haces las paces con el tiempo, dejas de usar el presente como fuga, empiezas a usarlo como punto de encuentro. Y en ese encuentro, la vida recupera continuidad, sentido y profundidad. No niegues el tiempo, intégralo, porque solo cuando lo haces, la experiencia deja de ser fragmentada y se convierte por fin en sabiduría vivida. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconoce algo importante. Te mantuviste presente, escuchando, reflexionando, eligiendo distinto. Eso ya es parte del cambio. Felicítate en silencio, porque vas por buen camino. Ahora vuelve a escribir en los comentarios: hoy vivo a mi ritmo, con conciencia y calma. Hazlo como un ancla, como una confirmación de tu compromiso contigo mismo. Y si este mensaje te aportó claridad, apóyalo con un like y suscríbete. Seguiremos profundizando juntos.